Soy Fernanda, estudiante de Ingeniería en Administración de Empresas del Instituto IPG de la Unión. Hoy quiero presentarles Escuela para Pymes, el podcast. Quien conduce este espacio es nuestro profesor Helmut Zavala, nuestro tío Pyme. Nuestro primer capítulo se va a tratar de un tema importantísimo, la salud mental. Para eso tenemos un invitado, Gabriel Hernández. Él es psicólogo y magíster en Dirección y Liderazgo Educacional. Ahora sí, acompáñenos a nuestro primer capítulo. Muchas gracias, Fernanda, por esa presentación. Como bien mencionaste, estamos acá con Gabriel. Bienvenido, Gabriel, a nuestro podcast, a nuestra primera edición de Escuela para Pymes, el podcast. Así que nada, conversar sobre un tema súper entretenido que es la salud mental, un tema que es interesante, que todos debiésemos saber. Y eso, así que vamos directamente al grano. Cuéntanos un poquito de ti, a qué te dedicas, qué haces. Cuéntame. Muchas gracias, Helmut. Bueno, yo soy psicólogo, trabajo en el área de la educación, salud mental y también el área organizacional, ya un poco más de una década de servicio a la comunidad de la provincia del Ranco, porque yo soy de esta zona. Y bueno, psicólogo, digamos, la psicología es una ciencia y una disciplina muy importante hoy en día en la actualidad, que está directamente relacionada con la salud mental, el bienestar y obviamente cómo los seres humanos nos desempeñamos en diversos contextos, como puede ser la vida cotidiana, la vida familiar, el área educacional, el desempeño también a nivel laboral y obviamente nuestro mundo interno. La psicología, así como muy resumido, es la ciencia que estudia el comportamiento humano, el cómo nosotros pensamos, sentimos y actuamos en estos diferentes contextos. Y se vincula con la salud mental porque finalmente todos necesitamos o requerimos un mínimo de bienestar emocional para poder desarrollar nuestras actividades de la vida cotidiana. Como lo define la Organización Mundial de la Salud mental es un estado de bienestar emocional, psicológico y social en donde la persona puede responder adaptativamente a las demandas ambientales, trabajar con significado, con sentido y contribuir a la sociedad. Entonces ahí podemos rescatar esta parte que es muy significativa de trabajar con sentido y contribuir a la sociedad, que es finalmente lo que todo estudiante o emprendedor quiere hacer, digamos, al momento de plantearse estos objetivos. Súper. Mira, planteémoslo desde dos puntos de vista, de dos focos. Primero, por ejemplo, de cómo gestionamos temas en términos como, por ejemplo, como la ansiedad o como el estrés. Por ejemplo, yo como docente, yo hago clases acá en IPG, y el espectro de los alumnos, la gran mayoría, son estudiantes que tienen su familia conformada, trabajan, tienen hijos, estas cosas comienzan a aparecer, crisis de ansiedad, estos alumnos que se quedan en blanco al momento de disertar o de dar una prueba. He visto incluso alumnos que se han puesto a llorar y no han podido gestionar eso. Entonces, ¿qué herramientas podemos entregarles desde la psicología? Porque me imagino yo que existe mucha carga emocional, ¿cierto? Tienen una mochila muy pesada porque son alumnos que trabajan todos los días, que tienen en su mente no solamente el sacarse una buena nota, sino que tienen en su mente también el que tienen que llegar a fin de mes, el que tienen que pagar el arriendo, el que tienen que comprar las cosas para la casa, el que tienen que ir a buscar a sus hijos al colegio. Entonces todo eso suma y comienzan a aparecer, digamos, estos como estrés dificultades en la vida. ¿Cómo, digamos, es difícil, digamos, darles una solución así como concreta, claro, pero desde la psicología, ¿qué herramientas tenemos, por ejemplo, como alguna llave de paso que soltemos un poco? Poder manejar eso de mejor forma. Exacto, claro. Bueno, primero que todo, comprender que lo que tú estás planteando es totalmente atingente a lo que es ser humano, a lo que es ser persona, a lo que es ser padre, madre, jefe o jefa de hogar, estudiante. Son las exigencias cotidianas de la vida
las que nos van poniendo a prueba finalmente. Y como bien lo mencionas, en algunas ocasiones sentimos que nuestros recursos personales, nuestros recursos psicológicos, nuestras características de personalidad son sobrepasadas por estas demandas y exigencias del ambiente. Desde la psicología hay una teoría, un planteamiento que son los estilos de afrontamiento, de cómo las personas finalmente se paran ante la vida y tienen esa disposición para intentar resolver las problemáticas. A grandes rasgos hay tres estilos de afrontamiento. Un estilo de afrontamiento centrado en el problema, que son personas altamente resolutivas, que identifican cuál es el problema, no se quedan obviamente pegados en el problema, sino que se centran en la elaboración de una estrategia, de una solución, de una alternativa, y digamos que son personas muy proactivas al momento de enfrentar la vida cotidiana. Por otra parte, tenemos un estilo de afrontamiento que es más centrado en la emoción, que son personas que se centran, digamos, en el componente emocional, qué es lo que le genera, cuál emoción le genera, qué emoción le genera ese problema. Y claro, ahí la estrategia obviamente es autorregular esa emoción para que la persona posteriormente pueda afrontar la situación conflictiva. Y por último tenemos un estilo de afrontamiento que es más, digamos, como pasivo o evitativo, que son personas que se caracterizan por postergar la toma de decisiones, que tienen altos niveles de ansiedad, y finalmente este estilo de afrontamiento es el que puede generar problemas de salud mental a largo plazo. Entiendo. Por lo general, el estilo de afrontamiento no es que uno sea mejor que otro, depende del contexto en donde nosotros vamos a poder aplicar el estilo de afrontamiento, porque esto es como una línea que va desde el bienestar hacia el malestar, por así decirlo. Pero es importante que las personas conozcan bien cuáles son sus recursos emocionales, que se atrevan a desarrollarlos, porque muchas veces nosotros cuando emprendemos una tarea, el estudio o desarrollar una pyme, un proyecto personal, simplemente nos centramos en la meta, en lograr que esto tenga éxito, ser una empresa reconocida o ser el estudiante más destacado, sacar el primer lugar de la carrera, etc. Pero muchas veces dejamos de lado el camino. Claro. Y realmente lo que más importa es más el camino que la meta. Que la meta. La meta es el camino realmente, vivir. Claro, súper buena frase esa. Así que eso, yo creo que el estilo de afrontamiento con el cual uno se planta ante la vida es muy determinante, y hay que tener claro esto: nos centramos en el problema, nos centramos en la emoción, o también podemos aplicar un estilo de afrontamiento evitativo o pasivo, pero también tenemos que ser conscientes que en algún momento tenemos que tomar esa decisión. Y tal vez un estilo de afrontamiento pasivo es cuando uno está sobrecargado, abrumado por el estrés emocional y dice: stop. Hoy día me voy a la playa, me siento a mirar el atardecer. O sea, priorizarse a uno mismo en verdad sobre También. El resto de las cosas. Es un concepto muy importante. Hay una frase que me gustaría compartir al final de la entrevista, pero el sistema operativo, nuestro cerebro, es la primera herramienta, el recurso fundamental al momento de querer desarrollar cualquier iniciativa, y es por ende que tenemos que preocuparnos. El autocuidado no es un privilegio, es un derecho, es una necesidad de las personas al momento de plantearse el día a día, digamos. Ya, entiendo, perfecto. Me imagino yo que esto tiene un componente sociocultural, porque se tiende a pensar, por ejemplo, que nosotros los hombres tenemos más problemas, digamos, de gestión de emociones. Se dice que los hombres como que por lo general no sabemos gestionar mucho las emociones, y todo lo asociamos a la rabia, como que todo se encadena en rabia de repente. O sea, somos los que más gritamos cuando estamos manejando y nos enojamos con el chofer de adelante y le tocamos la bocina. Me imagino entonces que también tiene un componente, ¿cierto?, que viene a lo mejor desde la niñez, el tema de cómo aprendemos desde chicos a gestionar y a comprender estas emociones. Entonces, mi pregunta va en el sentido de cómo comenzamos a reconocer que nos estamos sintiendo mal, que el cuerpo ya me está pasando la cuenta. ¿Cómo reconozco yo cuándo tengo que frenar, tengo que respirar y bajar un cambio? Porque, por ejemplo,
Mira, una realidad de la que me he dado cuenta como profe acá, a mí me gusta trabajar con datos, me gusta mucho la estadística, y en una clase les dije a los chiquillos, vayan a su teléfono, estábamos calculando la media, la moda, la varianza, desviación estándar. Entonces, ya, le dije, hagamos eso, pero en base a la cantidad de horas promedio que pasan en sus teléfonos. Claro. Y fue impresionante la cantidad de horas que pasan en el teléfono. Claro, los datos más extremos llegaban a las 9 horas al día, diaria, promedio. Eso es demasiado, encuentro yo. Entonces, ¿cómo comenzamos a reconocer ya que estamos haciendo mucho scroll en el TikTok o ya estamos pasando a cómo reconocer un proceso a lo mejor de ansiedad? Claro, bueno, la tecnología hoy en día es una herramienta necesaria para el desempeño de nosotros como seres humanos, es una herramienta. Y claro, en algún momento esa herramienta, producto del sobreuso, del mal uso, se vuelve desadaptativa. Principalmente hay síntomas asociados a la ansiedad que tienen que ver con alteraciones del sueño, alteraciones alimenticias, el típico dolor de estómago, el pensamiento agitado, dificultad para concentrarse, van esos síntomas y otros más. Son los primeros que uno tiene que identificar, obviamente, al momento de querer hacer como una autoevaluación de su estado emocional. Y justamente hoy en día las aplicaciones, los teléfonos traen sistemas que miden nuestro consumo, claro, de todos estos aparatos tecnológicos. Y claro, en lo personal de repente me llega el reporte semanal y me dice: hoy día, esta semana ocupaste 1 hora más en comparación a la semana anterior el teléfono, porque el teléfono ve cuando tú estás, comprueba más bien cuando tú estás mirando la pantalla. Y claro, o sea, si nosotros hablamos de que pasamos entre 4 a 6 horas al teléfono, eso ya es bastante. Ahora, claro, sobrepasar de eso, yo creo que ya podría resultar dañino, a menos que sea tu herramienta de trabajo y que, claro, sea algo que tú utilices para ventas, distinto, para proveedores. Obviamente vas a estar más conectado tal vez a un computador o a un teléfono, pero no así si no lo ocupas como una herramienta de trabajo. Principalmente para socializar, redes sociales, uno debería ocuparlo entre 2 a 3 horas como máximo. Claro, entendiendo, por ejemplo, que no sé, uno debiese dormir sus 8 horas diarias, 8 horas pasa trabajando, o sea, son 16, o sea, es casi un tercio lo que nos va guiando como para hacer otras cosas, y ese tercio, la mitad del tiempo lo estamos ocupando en el teléfono, claro, y eso podría ser, digamos... Ahí se vuelve algo desadaptativo para el ser humano, y eso es lo que conlleva a un malestar, por así decirlo. Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que saber identificar, problematizar, porque si nosotros no nos damos cuenta es difícil que podamos solicitar ayuda. Muchas veces los familiares nos pueden decir: oye, estás en la mesa y estás con el teléfono, o claro, estás estudiando y estás con el teléfono. Finalmente es como que ya nuestra atención no es focalizada, sino que está dividida, claro, en múltiples estímulos, y por lo demás el celular, el uso de la tecnología, de las pantallas, tiene un componente neuropsicológico que activa el sistema dopaminérgico del cerebro, que es el sistema de recompensa, de motivación, y finalmente nos hace dependiente de la gratificación inmediata. Y eso no es positivo para alguien que está en un proceso de estudio o de emprendimiento, porque nosotros lo que necesitamos en estos contextos educativos y laborales es una motivación a largo plazo. Nosotros no podemos depender del aquí y ahora, porque nosotros nos proyectamos a que esto tenga, mediante una estrategia obviamente, tenga resultado, y para eso nosotros necesitamos tener constancia, ser resilientes, muy estructurados, planificar, y ahí es donde nosotros tenemos que tener muy claro cuáles son los factores que nos van a actuar como agentes protectores de nuestro bienestar y nuestra salud mental. La familia, las redes, estar muy atento a las oportunidades que se presentan en el contexto. Así que la invitación respecto de cómo manejar la ansiedad y el uso también de la tecnología, yo creo que es saberla usar en su justa razón, y obviamente para gestionar nuestras ideas, para utilizarlo, digamos, con un sentido,
no que simplemente sea estar pasando los reels y Claro, ahora porque también uno, claro, entretenido. como dices tú, genera dopamina y eso hace que de repente estás una hora y miras el teléfono y se te fue una hora. Y el tiempo pasa muy rápido. Claro, muy rápido. Y claro, y ahí viene después la procrastinación, ¿cierto? No, es que lo hago después, lo dejo para la mañana y al final uno se pone a estudiar, a calentar la materia la noche anterior y pudiendo haber aprovechado mucho más tiempo. Cuéntame un poco, porque el concepto de resiliencia, o sea, ¿qué significa ser resiliente o resiliente? Y sin llegar, digamos, al extremo de aguantarlo todo. Claro. Bueno, la resiliencia es un concepto de la psicología que aborda... Primero quiero decir que ser resiliente no es aguantar hasta romperse como ser humano. No. Claro, esa era mi duda. Ser resiliente es reconocer cuáles son nuestros recursos emocionales, personales, es ser capaz de pedir ayuda, porque muchas veces decimos, no, resiliente es el que sale adelante por sí solo. No, el resiliente también logra identificar que sus recursos no le dan para resolver la problemática y se acerca a donde su red familiar, su red de amigos, al CEFAM a pedir ayuda en términos de salud mental. La resiliencia es transformar el dolor, el sufrimiento, las situaciones adversas que nos ocurren en la vida en aprendizaje, es transformar la experiencia en madurez. Y bueno, la vamos desarrollando a medida que nosotros crecemos. Yo creo que lo que he visto en la práctica, muchos de los conceptos asociados a la resiliencia nosotros los adquirimos a temprana edad en nuestros vínculos primarios con los padres, madres, nuestros cuidadores cercanos, quienes nos van entregando estas herramientas. Ahora, si no descubrimos esto en aquella etapa, también posteriormente nos encontramos con otros contextos como la educación prebásica o la educación básica, en donde también el entorno que nos rodea también nos puede ayudar a facilitar estos recursos emocionales, porque eso es la resiliencia, un conjunto de recursos emocionales que nos permiten hacer frente a situaciones muy adversas. Ya, entiendo. Claro, porque a lo mejor la mayoría entendemos que resiliente es como dices tú, es aguantarlo todo. O sea, no tiene que ver con eso, sino que todo lo contrario, sino que tener esa capacidad de repente de decir, no, necesito ayuda, esto me está pasando, y de repente de terminar en el hospital con una crisis de ansiedad severa, por ejemplo. Sí, mira, me gustaría comentar una etapa del desarrollo de la psicología, que es de la psicología humanista, un autor que es Viktor Frankl, que bueno, él es uno de los padres, los fundadores de la psicología humanista, y él en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial fue tomado prisionero por el ejército nazi y llevado a un campo de concentración, y él pasó mucho tiempo preso en estas condiciones infrahumanas, digamos. Y él en toda esta etapa, finalmente, él quebrado como persona, obviamente, desnutridos, torturados y una serie de otras, digamos, barbaridades. Él en algún momento, obviamente, pensó que iba a morir, se había entregado a la vida, pero finalmente él, cuando logró salir, porque logró salir con vida y después se hizo muy famoso, escribió libros, y él decía que siempre, aunque uno esté en la situación más adversa, tiene que darle un significado a la vida, un sentido. Y eso es lo que a ti te puede sacar de eso o hacer que tú aguantes la situación hasta el límite tal de sufrir vulneraciones muy graves, pero que finalmente es lo que te mantiene por dentro. Te pueden destruir todo lo que sea por fuera, pero psicológicamente hay cosas que si tú tienes esa capacidad de resiliencia jamás van a poder romper. Perfecto, o sea, es como dices tú, es como tener un objetivo, un algo por el que dar el siguiente paso, en realidad. La familia, como dices, o un objetivo personal, tengo que llegar allá, y eso ayuda, digamos, a soportar un poco los baches del camino. Súper.
vámonos un poquito ahora con el tema. Me imagino que las herramientas son las mismas, obviamente, pero en el área del emprendimiento también pasa harto que se ve mucho el tema también de la ansiedad. Yo he hecho muchas asesorías a pymes y siempre me encuentro con personas que lo que menos tienen es tiempo. O sea, tú conversas con un emprendedor, no, es que no tengo tiempo. Entonces, no, pero es que podemos hacer esto, sí, pero es que el tema es que mañana, dejémoslo para pasado. Por ejemplo, no sé, estoy conversando con un amigo que es emprendedor y me pidió que le hiciera una página web y estamos intentando cerrar el tema desde abril de este año. Entonces yo le mando mensaje, oye, necesito que me mande la foto, necesito que nos juntemos para poder maquetear el tema. Pero no, sí, de ahí te aviso y va a terminar el año, ¿te fijas? Entonces, siento que también tanto el estudiante que trabaja y estudia como el emprendedor también, por lo general, siempre camina por este camino delgado entre estar sano de salud mental y caer por el precipicio del estrés y la ansiedad. Sí, ahí tenemos que tener claro que ningún emprendimiento va a ser duradero en el tiempo, va a tener éxito si no hacemos una adecuada gestión emocional de nuestro mundo interno. Hay un día en que el emprendedor se levanta motivadísimo, hoy día lo voy a dar todo, tengo este proyecto en mente, tengo este otro acá, y se va, digamos, motivando intrínsecamente, y al otro día se levanta sin motivación, las ventas estuvieron muy malas, y así es un camino muy incierto, y lo principal es que hay que tener claro esta situación. Emprender genera niveles de ansiedad porque nos activa el sistema de alerta, aquí hay una situación de peligro, puedo perder mi capital, mis ahorros, puedo dejar a mi familia de lado por producto de esto mismo, de que no tengo tiempo, ni siquiera puedo tener tiempo para de repente darme un autocuidado, salir a dar una vuelta, juntarme con mis amigos, etc. Y ahí un consejo muy importante para los emprendedores es organizar su vida, es estructurar esta base de prioridades. Sí, hay muchas prioridades que hacer, pero tengo que ser consciente que no puedo responder a todo. Ahora, tal vez pueda aumentar esa capacidad de respuesta, pero también tengo que tener un equipo de trabajo. Y ahí también nos metemos en otro lado, que también el emprendedor tiene que ser un buen líder, porque un buen emprendedor con el tiempo logra adquirir un equipo de trabajo. Y para gestionar ese equipo de trabajo, el emprendedor también debe estar digamos, entre comillas, saludable emocionalmente, porque si no está apto en esas condiciones puede que también no sea capaz de direccionar bien ese equipo y finalmente, digamos, quede sin ese respaldo. Pero el concepto fundamental yo creo que es saber organizar los tiempos, definir las prioridades y también nunca dejar de lado el autocuidado. El autocuidado debe estar en el cronograma, en la hoja de ruta de todo emprendedor. Que no es un lujo como lo mencionamos anteriormente, es una necesidad, es un derecho de las personas, así como el sueño, 8 horas, autocuidado de la semana debe estar definido. Entonces, como consejo a los que quieran emprender hoy día o mañana en el futuro, es primero autoevaluarse, ¿cierto? Saber, digamos, ya cómo está mi salud mental, si voy a ser capaz de resistir, ¿cierto? Toda esta turbulencia, esta montaña rusa de emociones que significa emprender, porque el emprender hay mucho mito en lo que es emprendimiento, porque muchos piensan que emprender significa buscan la libertad financiera, buscan no tener un jefe, pero una vez que das ese paso y ya estás emprendiendo, te das cuenta que ya no tienes un jefe, sino que tienes tus jefes, tus clientes se convirtieron en tus jefes directos. O sea, en vez de tener uno, tienes 10, tienes 20 a los que tú tienes que responderle, y si no los respondes no generas ingresos, o sea, es tu sueldo. Entonces hay mucho mito en el sentido de que al emprender no es tan fácil como parecía hacerlo. Son cosas de muy largo plazo para poder ver frutos en el emprendimiento, y nosotros como cultura somos muy cortoplacistas. Nosotros queremos emprender y queremos ver resultados y queremos ver la ganancia al día siguiente, y ahí viene la frustración, pero pucha, invertí 50, 200 lucas y subí un TikTok, un Reel y tiene un me gusta, nadie me ha comentado, y ahí viene, digamos, me imagino yo, si es que no me autoevalué primero para ver si, soy capaz de afrontar este desafío, ¿no? Tendré un poco no sé si el cuero de chancho, como se dice, como para
para entender un poquito que este camino del emprendimiento no es muy parejo, que digamos. Sí, emprender es como estar en un gimnasio emocional, porque experimentas de Claro. todo. Pero yo creo que el emprender tiene que ver mucho con la constancia, hay también valores que están a la base. Como si es estrictamente necesario hacer esa autoevaluación, de sentarse y decir, ya estoy preparado para emprender este desafío, o también se puede ir viendo como en el camino. ¿Qué pasa, digamos, con esa evaluación? Sí, la evaluación es necesaria, pero también, como tú comentas, se puede hacer, digamos, en el proceso. Ahora, de que no se puede hacer, yo creo que eso no va a permitir finalmente que tú tengas éxito, porque si te centras solo en el plan de negocio, en el marketing, en las redes sociales, claro, le estás abarcando hartas áreas de un emprendimiento, pero no estás gestionando tu herramienta principal, que eres tú mismo. Entonces yo creo que sí debemos hacernos una autoevaluación si no estamos pasando alguna etapa difícil en nuestras vidas. Obviamente solicitar el apoyo necesario en términos de salud mental, algún coaching también, que hoy en día se ve mucho, pedir un consejo a nuestra familia. Siempre ellos están muy atentos a cómo nosotros nos comportamos, pensamos y sentimos. Así que sí, yo invito a que cada uno pueda hacer esa interiorización, ese análisis de su mundo interno, ver cuáles son sus fortalezas y debilidades emocionales, y en base a eso decir, bueno, aquí necesito trabajar, necesito ayuda, o puedo hacerlo por mis propios medios, porque así lo podemos hacer. Si tal vez estamos con índices de ansiedad o de estrés muy altos, obviamente hay estrategias de autorregulación emocional que son muy atingentes, como el deporte, el bailar, el cantar. Son cosas muy prácticas. Ahora, hay otro tipo de estrategias conductuales que tal vez no nos van a llevar por el buen camino, como el consumo de alcohol, claro, cigarro, sustancias. Pasarse, digamos, a ese extremo, digamos, tal cual como con el teléfono. Claro, o el teléfono, por ejemplo. Así que, por supuesto que es necesario autoevaluarnos, hacer este FODA a nivel personal e ir atendiendo en el tiempo. A lo mejor el emprender también resulta ser un factor protector, aumenta nuestra motivación, pensemos que nos va bien. Entonces ahí obviamente uno ya va sintiendo que esto tiene resultados, y también mejora tu percepción interna, claro, de autoeficacia. Lo que yo propuse, la estrategia que yo diseñé en este tiempo, está teniendo resultados, y eso aumenta mi seguridad. Claro, te preguntaba eso porque, por ejemplo, la realidad acá en nuestra región, en La Unión, Río Bueno en general, el emprendedor, emprende no por gusto, no porque haya detectado una necesidad. Nosotros en el aula, ¿cierto? Nosotros siempre enseñamos, le decimos a los alumnos que para emprender tiene que nacer desde detectar un problema. Yo quiero resolver ese problema, pero la realidad muchas veces el emprendimiento viene... y la economía te orilla, exacto, viene impuesto. Impuesto porque tienes un ingreso bajo, un impuesto porque tienes un salario mínimo muy pequeño, porque llevas mucho tiempo cesante. Entonces muchas veces no nace del gusto, sino que nace casi como bien dices tú, como una imposición. Y eso a lo mejor puede ser un componente a lo mejor no tan positivo, digamos, para la salud mental de un emprendedor. Claro, cuando nos vemos rodeados por las circunstancias de vida y instrumentalizamos el emprendimiento, que finalmente en convertirlo en dinero solamente, yo creo que eso carece de un sentido de vida. El emprendimiento que te da significado, que se vincula con tu sentido de vida, va mucho más allá que el dinero. Y ahí hay que ser muy enfáticos. Si nosotros respondemos a desarrollar una pequeña o mediana empresa solo por las demandas ambientales, que son económicas, yo creo que eso va a carecer de motivación intrínseca, que esto es lo que nace desde adentro, y finalmente puede que fracasemos, ¿no? Así cuando nosotros descubrimos algo esa motivación que muchas veces decimos no tiene explicación, y que claro, tal vez trabajamos 24/7, aunque no es lo recomendado, claro, pero lo hacemos con gusto, pero, con ganas. Estás motivado, claro. No genera estrés, porque cuando tú lo haces impuesto,
eso es un calvario, Claro, es un sufrimiento. claro. En algún momento vas A flaquear y flaquear, finalmente... se te va a soltar la cadena. Y yo lo he visto porque también tengo redes con las cuales colaboro, amigos que están emprendiendo, que llevan algún tiempo y que justamente esta sobreexigencia es lo que finalmente lleva a que el emprendimiento decaiga. Claro, está la autoexigencia y está la sobreexigencia, que es cuando tú le pides más a tu psicología, a tu mundo interno de lo que realmente Claro, tienes. estás con el pie en el acelerador todo el A rato. fondo, claro. Sí, entiendo. Claro, bueno, de hecho, es de las cosas que nosotros queremos enseñar acá con los alumnos en el tema de la escuela para pymes, de que emprender tiene que venir desde algo que te mueva. Insisto, o sea, siempre va a haber un componente de necesidad, sobre todo en nuestra zona, en nuestra localidad, donde antes de hecho que comenzáramos el podcast lo estábamos conversando, ¿cierto?, sobre que nuestra región tristemente es una zona rezagada, donde la economía no es la misma que de otras regiones, no es la misma de Santiago. Tenemos características distintas y diferentes, por lo tanto las circunstancias son también distintas, y eso moldea un poco el emprendimiento, el tipo de emprendimiento, y eso viene de la mano justamente con esto de emprender, pero muchas veces no desde, mira, se me ocurrió una idea y quiero hacer algo, sino que me falta lucas para llegar a fin de mes, tengo que pagar el arriendo, tengo que inventar algo para bypassear, ¿cierto?, esta diferencia de presupuesto que me falta. Es más o menos eso nosotros es lo que queremos enseñar acá, o sea, tratar de enseñarle al emprendedor que uno se tiene que sentir identificado con el emprendimiento. Con sentido. Exactamente. Que te guste lo que haces, como cuando uno decide matricularse en una carrera. O sea, no es como en la básica y la media que nos enseñan de todo, y muchas veces uno se identifica más con la matemática que con el lenguaje, o con la historia que con la ciencia, o con la física. Pero cuando uno elige una carrera, o sea, lo ideal es que uno elija esa carrera porque le gusta, no porque no quiera otra alternativa, sino que si no, no la vas a disfrutar, y cuando egreses no vas a querer ejercer después. Entonces, me imagino que un poco va por ese lado Sí. la gestión de... Igual a mí me gustaría agregar algo de que dentro de esta estrategia de emprendimiento, de este plan que nosotros tenemos de vida, tenemos que ser muy conscientes de que el fracaso es una opción. Nosotros no podemos sacar el fracaso o que tengamos malos resultados de esta ecuación, tiene que estar presente. Obviamente nosotros jugamos a ganador y que vamos a tener éxito en esto, pero si nos olvidamos que hay una probabilidad pequeña que finalmente es lo que nos lleva a desarrollar esta autoexigencia saludable que no se escapa de los límites de bienestar, bueno, también estamos conscientes de que tal vez si llega ese momento, bueno, resignificamos y podemos después con esa misma experiencia, resiliencia, con la experiencia adquirida, transformar esto tal vez en un nuevo proyecto, el cual va a tener mucho más éxito porque ya tenemos la base de ese aprendizaje. Perfecto, súper. Todo el sentido del mundo. Mira, se nos pasó súper rápido, ¿no? Estaba mirando Así es. No, pero estuvo muy entretenido. Sí, buenísimo. No sé si quieres dar un mensaje final, como dijiste antes, algún consejo chamánico sobre cómo autocuidarnos, cómo detectar cuando estamos pasando por procesos ansiosos de repente. Hay un libro que se llama El árbol del conocimiento, las raíces biológicas del entendimiento humano, escrito por Humberto Maturana y Francisco Varela, dos grandes científicos chilenos destacados a nivel mundial, que sus libros han impactado en múltiples disciplinas, y que, bueno, invito a la comunidad a que pueda interiorizarse un poco sobre este libro, y ahí se intenta explicar cómo los seres humanos finalmente conocemos, vivimos, y algo muy importante, cómo compartimos, porque eso es uno de los conceptos importantes también en el emprendimiento. Las redes de apoyo con las cuales nosotros nos vinculamos, tenemos que tener una base familiar ahí que nos apoye, una red de colaboradores que nos ayuden a difundir, a tener, digamos, los recursos, los insumos,
Y todo eso finalmente va a facilitar que nosotros podamos desarrollar nuestros proyectos. Así que dejo esa invitación y a ser consciente, obviamente, de nuestro bienestar emocional. El autocuidado, como lo mencioné en diversas ocasiones del podcast, es muy necesario. Yo creo que el deporte, la música, la vida al aire libre, que es algo que me gusta mucho. En algún tiempo fui montañista también. Uy, qué buena, mira, qué coincidencia. Vamos a conversar después sobre el tema, porque también me gusta el tema de la montaña. Y encuentro que en esa conexión con la naturaleza, los seres humanos tenemos ahí bueno, nosotros venimos de la tierra, por así decirlo, así que ahí hay una conexión muy especial que nos puede ayudar a cuidar y a fortalecer nuestro bienestar. Así que un afectuoso saludo a toda la comunidad de la provincia del Ranco, especialmente al Instituto IPG, agradecer al profesor Helmut, porque yo también soy parte de Escuela para Pymes. Agradezco mucho esta invitación y también la oportunidad de poder aprender y fortalecer los conocimientos en cuanto al emprendimiento. Así que muchas gracias, profesor. No, gracias a ti por estar acá, por acceder a esta entrevista. Estuvo súper interesante, súper entretenida. Así que nada, muchas gracias y a seguirle poniendo ahora con la Escuela para Pymes. Nosotros nos vemos en un próximo capítulo.